Afton Horcrux, la cronología más bizarra de FNAF. Five Nights at Freddy's es una saga llena de teorías y misterios sin resolver. ¿Han visto las cronologías en YouTube? Algunas son buenas, otras me, y luego está Afton Horcrux, donde pasan cosas muy raras. Todos los Afton son robots, Michael Afton es Jeremy Fitzgerald, hay 3 Cassidys, el asesino no fue William sino Shadow Freddy, y Henry no es su socio, sino su hijo mayor. Sí, bastante extraño. Así que, ¿por qué no repasamos esto? Los vídeos de Ferret duran entre 1 y 2 horas, pero gracias a él tengo un resumen claro. Y antes de empezar, no acosen ni insulten a Ferret. Solo se divierte teorizando y haciendo lo que le gusta, no ha hecho nada malo. Esta historia ocurre en la Inglaterra de principios del siglo XX, probablemente en el año 1922, con un niño llamado William Afton. Este niño tenía una gran fascinación por la robótica, creando máquinas a una edad muy temprana. William vivía en un hogar abusivo. Su padre, cada vez que volvía de beber, iba a su habitación a golpearlo. Así, en los eventos vistos en Midnight Motorist, William decidió escapar de su casa y de su padre, rompiendo la ventana y llevándose a uno de los robots que había construido, un zorro rojo. Se dirigió a JRS, donde un amable hombre le dio refugio. Después de esto, William tomó un largo viaje, llegando a Estados Unidos poco después, probablemente a Nueva York, aunque no se descarta que fuese en Utah, como se menciona en los archivos legales de Pizzería Simulator. Allí empezó su nueva vida. Mientras pasaban los años, siguió creando más cosas, convirtiéndose en un experto en robótica. En este periodo conoció a su esposa, representada como la nanny de Security Breach. También creó el Fredbear's Singing Show, protagonizado por Freddy, un peculiar oso cantante. William empezó a indagar más en la robótica e hizo descubrimientos sorprendentes. Posiblemente al leer el libro La autobiografía de un yogi, descubrió que la vida podía habitar el metal de alguna manera. Con esto inició su labor de descubrir cómo funcionaba, comenzando con reemplazar partes de su cuerpo con piezas metálicas. Así descubrió el remanente, una sustancia hecha de recuerdos. De esto estaba formada el alma, y sin ella una persona no era ella misma. Fue en uno de sus experimentos, a principios de los años 50, probablemente en 1955, cuando intentó crear un hijo mediante dividir su remanente. Pero algo salió mal. En vez de una copia, nació una inversión, una mezcla de todo lo malo de William. A este niño lo llamó Henry, alguien que le traería muchos problemas a futuro. Con los años, mientras William investigaba cómo meter vida dentro del metal, Henry conoció a una chica a finales de los 60. Pero había un problema, ella era morena. William, al descubrirlo, la desaprobó de inmediato debido a sus creencias conservadoras. En 1969, William replicó el experimento de dividir su alma, pero esta vez con éxito. De esto nacieron su hijo Michael, y los hijos de Henry, Cassidy y Andrew, ambos con rasgos de su madre. Poco después, en 1972, todo el esfuerzo de William dio frutos. Ese año creó Freddy Fazbear's Pizza Place, un modesto restaurante bajo su empresa Afton Robotics. El local contaba con los rockstars, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, todos cantando en un mismo escenario. De su investigación William creó los Springlocks, máquinas que utilizaban resortes para retraerse y funcionar como trajes, pero con un propósito oculto. Mediante el contacto del portador con el metal, se creaba un vínculo, y al salir, la mitad del alma quedaba en el animatrónico. Un Horrocrux que evitaba que el usuario muriera completamente. Los animatrónicos del restaurante eran Horrocruxes, uno para cada miembro de la familia. Freddy era para Michael, Bonnie para Andrew, Chica para Cassidy, y una segunda versión de Foxy para Henry. El hecho de que todos cantaran juntos representaba su unidad familiar. La inmortalidad también se implementaría mediante un sistema de 4 armarios. Cada Afton tendría 4 robots de cada etapa de crecimiento: niño, adolescente, adulto joven y adulto. Freddy era originalmente el Horrocrux de William, así que tendría sentido que Henry lo heredara. Pero ambos tuvieron una gran discusión, lo que llevó a William a dárselo a Michael en su lugar. Esto produjo aún más resentimiento por parte de Henry, dividiendo a la familia para siempre. Poco después, William planeaba darle a cada miembro de la familia su respectivo animatrónico en una fiesta exactamente 20 años antes de FNAF 1. Le dejó el mando de la fiesta a Michael y le dio el traje de Freddy. Henry llevó a Cassidy usando el auto de William, Andrew se quedó en casa. Mientras Cassidy quería ser un robot, su hermano tenía miedo de que su alma se dividiera. Todo iba bien hasta que Mike, junto a unos chicos, sacó a Cassidy del restaurante bajo una lluvia torrencial. Mike creía que ella no era uno de ellos, y al hacerlo, le negó el regalo de la inmortalidad. Mientras esto pasaba, Henry conducía cerca y vio a su hija llorando afuera del local. Al verla tan vulnerable, temió por su seguridad y decidió actuar. Le daría a su hija su tan preciada inmortalidad, y al mismo tiempo dañaría el negocio de William para siempre. Al salir del auto, empuñando un cuchillo plateado, apuñaló a Cassidy. Con el arma extrajo la mitad del remanente de su alma, luego dejó su cuerpo en el basurero y escapó. Al mismo tiempo, Puppet, un robot creado por William para proteger a Cassidy y animado por su propio remanente, salió y al ver a la niña la abrazó, obteniendo la otra mitad de su alma. Vemos a Henry, el hombre magenta, escapando a gran velocidad en su auto magenta. El peso de su acción está en su conciencia. ¿Hizo lo correcto? Pero ya era tarde para arrepentirse. Debía terminar lo que empezó y asegurar que sus gemelos estuvieran juntos para siempre. Los truenos estallan mientras llega a su casa, pero a diferencia de William hace 50 años, Andrew no escapó por la ventana. No lo hizo en absoluto. Mientras su padre entra en la habitación. A la mañana siguiente se descubre el cadáver afuera del restaurante. Este único incidente mancharía la reputación del local para siempre.
Al mismo tiempo Henry construía versiones robóticas de sus hijos, JJ y Balloon Boy. Después de esto Henry se alejó de la familia y fundó su propia empresa, Fazbear Entertainment. Mostró sus robots al mundo, y aunque sus creaciones no eran tan buenas como las de William, él las dejaba brillar, mientras William no mostraba las suyas. En algún momento, la esposa de Henry, abrumada por lo que su marido le hizo a sus hijos, lo engañó. De esta relación nació Lamar Afton, que heredaría a Chica, el robot que nunca pudo portar su hermana. Mientras tanto, William, usando el remanente obtenido por Puppet, creó a su hija Elizabeth. Los años pasaron y mientras Freddy's decaía, Fazbear crecía más y más. No fue hasta casi 10 años después cuando Henry regresó. Como se detalla en uno de los periódicos de FNAF 1, después de un largo año buscando un comprador, Fazbear hizo una oferta que William no podía rechazar. Así fue como Fazbear compró Afton Robotics en 1982, iniciando la alianza FEAR. El primer proyecto de la alianza sería Circus Baby's Pizza World. William había creado una nueva generación de animatrónicos, los Funtimes, robots avanzados que podían cambiar de forma. Fazbear los usó para el restaurante, pero había un problema. William no quería compartir sus conocimientos, porque sabía que Henry quería usarlos para robar almas a gran escala. William había creado a Circus Baby especialmente para Elizabeth, pero cuando abrió el restaurante notó que el tanque de helio había sido reemplazado por una garra. Henry lo había hecho. William advirtió a Elizabeth que no se acercara a Baby. Ella no obedeció, y al acercarse la garra la devoró. Esto causó un escándalo enorme. Al terminar el día, Henry, usando su gran cantidad de dinero, inventó una historia de fuga de gas y mandó una flota de camiones para llevarse todo lo que había en el restaurante y poner el lugar en venta. Fazbear creó un búnker subterráneo gigante para guardar a los Funtimes, que ya poseían almas de la familia, y creó Circus Baby's Entertainment and Rentals como empresa fantasma, con Andunit como supervisor. Después de esto, FEAR inició su siguiente proyecto, Fredbear's Family Dinner, que abrió en 1982. Este local sería el mismo que vemos en FNAF 1, con diferencias como un gran salón principal y una puerta de salida detrás de la oficina. Ese año la familia creció lo suficiente como para obtener su siguiente bot. Mike, Cassidy y Andrew pasaron a su forma adolescente, Henry a su forma adulta. Aunque crecieron, sus formas anteriores seguían activas, pero con pérdida de memoria. Cuando esto pasaba, los Afton cambiaban sus identidades con nuevos nombres o apariencias. Por ejemplo, la forma de niño de Mike pasó a llamarse Jeremy. Fredbears contaba con Fredbear y Spring Bonnie, versiones doradas de sus contrapartes. El Henry adulto portaba a Fredbear, su versión de Freddy. También puso a Mike adolescente como guardia de Fredbears, cosa que él odiaba. FEAR estaba preparando su gran proyecto, reabrir Freddy's, esta vez mucho mejor. Esto se completó en 1983 con la inauguración del nuevo y mejorado Freddy's. Debido a que los trajes aún no estaban listos, debieron usar versiones baratas de Fredbear y Spring Bonnie. Henry puso a cargo del nuevo Freddy's a su forma adolescente, mejor conocido como el Foundry, quien grababa las cintas para los empleados, todos miembros de la familia, explicando cómo usar los trajes. También puso a su padre, William, como guardia nocturno de Freddy's. El día de la apertura, el domingo 26 de junio de 1983, William, lleno de dolor por la muerte de Elizabeth y por cómo Fazbear usaba sus creaciones, decidió golpear a Henry emocionalmente. Llevó a Cassidy y Andrew adolescentes al backstage para que se probaran los trajes, solo para asesinarlos, causando una falla. Fue detenido, pero liberado por falta de pruebas. William no sabía que había cometido el peor error de su vida. Del odio y resentimiento, los hermanos resurgieron como los Shadows. Shadow Freddy, especialmente, se convirtió en un monstruo. Resentida por todo el dolor sufrido, decidió arruinar a todos los que la habían dañado. Esa semana ocurrieron cosas terribles en Fredbears. La gran falla Springlock, cuyas víctimas posibles fueron la esposa de William, que usaba un traje de Spring Bonnie marrón, y el propio Henry. También ocurrió la gran mordida, donde un hermano mayor desconocido, posiblemente Norman, metió a su hermano, quizá Mike, en la boca de Fredbear. Ambos eventos parecen ser causados por Shadow Freddy. Días después ocurrió la gran venganza de los Shadows, en una fiesta en una sala secreta del restaurante, como se ve en Foxy Go. Allí estaban las versiones niño de Henry, Andrew, Cassidy, Mike y Lamar. William usaba su traje de Foxy y entraba cada cierto tiempo a la sala secreta a ver a los niños. Pero una de esas veces, Shadow Freddy, controlando a Fredbear, entró mientras William no estaba, y asesinó a todos los niños. Se implica que les robó partes de sus cuerpos para controlarlos mediante un enlace. Por ejemplo, Mike fue mordido por ella. William, al regresar, vio a los niños muertos después de que Fredbear escapara, mientras Foundry estaba afuera de la sala. No había cámaras, así que no se pudo probar su inocencia. Fue detenido, enjuiciado, declarado culpable y enviado a prisión. Pero Puppet entró a la Safe Room y metió los cuerpos dentro de los trajes. Mike, al ser mordido, pasó a poseer a Fredbear junto a Cassidy. Puppet metió a Cassidy en Freddy por falta de otro traje, creando las dos personalidades de Golden Freddy. Michael, un alma bondadosa, y Shadow Freddy, un monstruo peligroso. Después de esto Michael fue trasladado a Freddy's. El primer día, Foundry le hizo una llamada. La llamada de la noche 1 de FNAF 2. Michael completó su semana, que coincidió con el cierre de Freddy's, debido a que los clientes se quejaron de moco y sangre en los animatrónicos, comparándolos con cadáveres reanimados. Una comparación acertada. Después del cierre, abrió el servicio Rentals. Fazbear usaría a los Funtimes para atrapar niños de manera indefinida, saliendo a la superficie por las noches. Poco después Fredbears también cerró por complicaciones de la mordida y la falla Springlock. Henry desapareció.
4 años pasaron, y en 1987 Fazbear, dirigido por Shadow Freddy tras la desaparición de Henry, decidió de abrir Freddy's en la forma del local de FNAF 2 con los toys. Diseños crudos que mostraban el poco conocimiento robótico de Henry, incluso usando piezas canibalizadas de los originales. La primera semana, William, liberado, retomaría su puesto como primer guardia nocturno usando una identidad falsa. En los 4 años desde 1983, había perdido mucho peso, asemejándose a Dave Miller de las novelas. Nada pasó hasta el 7º día, cuando el traje de repuesto de Spring Bonnie, controlado por Andrew, empezó a moverse. Esa noche, motivado por la venganza, Andrew asesinó a 6 niños, todos miembros de la familia. Se conocen 3. Gabriel, una versión de Lamar, Susie, una versión de Cassidy, y la sexta víctima, presumiblemente otra Charlie que poseyó a JJ, pero fue devorada por Shadow Freddy. William intentó detener a Spring Bonnie, acercándose a la oficina mientras lo detenía con la linterna, hasta que finalmente se detuvo. Después desactivó a todos los animatrónicos excepto Mangle, temiendo que estuvieran siendo controlados. Después de ese día, William escapó sin decirle nada a Norman. Así que Michael, usando el nombre de Jeremy Fitzgerald, quizá referencia a su forma de niño, asumió el cargo. Las situaciones de la primera y segunda apertura habían sido tan similares que cuando Mike inició su turno, Foundry solo reprodujo la misma llamada que le hizo a Michael en 1983. Los Toys y los Wittered, así como la versión buena de Golden Freddy, empezaron a atacar a Mike, completamente bajo el control de Shadow Freddy, mostrando ojos plateados. Mientras avanzaba la semana, empeoraron los problemas. Foundry notó movimiento del traje de Spring Bonnie en una cinta. En la quinta noche dijo que intentaron contactar a Henry pero no hubo respuesta. El 6º día Freddy's fue cerrado al público. Norman se sorprendió de que Jeremy estuviera ahí. En esa llamada Foundry descubrió la magnitud de la masacre previa. Foundry notificó a Mike sobre una fiesta el día siguiente. Una fiesta imposible, ya que el local estaba cerrado. Era una trampa de Shadow Freddy para deshacerse de él. Cuando Mike asistió, no vio a nadie y fue atacado por Fredbear con una mordida, entrando en coma. Foundry, que estaba ahí, le habló, pidiéndole perdón por meterlo en esa situación. La noche siguiente alguien más trabajó. William, usando el nombre de Fritz Smith. Intentó modificar los animatrónicos para librarlos del control de Shadow Freddy, pero fue encontrado y despedido. El restaurante cerró poco después. En 1988 Fazbear reabrió Fredbear's Family Dinner como un nuevo Freddy's. Shadow Freddy cerró la salida detrás de la oficina, encerró a Foxy en Pirate Cove y dijo que estaba fuera de servicio aunque funcionaba perfecto. La razón era macabra. Freddy's contrataría empleados, los animatrónicos los matarían, cosecharían sus almas metiéndolos en trajes, cerrarían 90 días y repetirían el ciclo. Entre 1988 y 1993, 24 guardias fueron asesinados. El primero fue Foundry, devorado por Shadow Freddy en su cuarta noche. En 1992 llegamos a FNAF 1. William volvió a ser guardia usando el nombre de Mike Smith. Su plan era liberar a los animatrónicos y frenar las muertes. Shadow Freddy lo notó. Así empezó una pelea entre William y Shadow Freddy. Shadow Freddy creó versiones falsas de las llamadas de su hijo con errores que delataban la falsedad, luego apareció como un oso amarillo, y finalmente controló a Freddy para matarlo sin piedad sin necesidad de agotar la luz. Después de una semana durísima, William intentó modificar a los animatrónicos como hace 5 años. Pero fue atrapado y despedido, con una carta burlándose de su poca profesionalidad y mencionando su olor. William falló. No logró nada. Los guardias seguían muriendo y los niños seguían bajo control. Freddy cerró en 1993, pero no sería el fin. En las siguientes décadas, el local reabriría cada 10 años, primero como The Chips, luego como Chicas Party World. Tras el cierre de The Chips, William se infiltró en el local abandonado. Pensó que si no podía detener a Shadow Freddy, destruir a los animatrónicos al menos libraría sus almas. Los destruyó uno a uno, con la extraña ayuda de Shadow Freddy que los animatrónicos confundieron con su amigo Michael, el verdadero Golden Freddy, pero falló. Las almas estaban en forma física, pero su vínculo al traje era tan fuerte que siguieron siendo controlados por Shadow Freddy. Lo encerraron en la Safe Room. La manifestación de Cassidy entró. William, aterrorizado, huyó y se puso el traje de Spring Bonnie. Pero había un problema. Ese era el traje donde 20 años antes William había puesto a Andrew, el mismo que hizo la masacre de Savetem. Andrew activó todos los Spring Locks al mismo tiempo en una falla antinatural que fusionó el remanente de William y Andrew en uno solo. Todo fue un plan de los Shadows para atrapar al último peón. Shadow Freddy, imitando la voz de su padre, pidió cerrar la Safe Room con William y Andrew dentro. Andrew no pudo objetar por el miedo. Aquí inicia FNAF 4. La red familiar Afton, un sistema en el que todos los Afton podían comunicarse, toma un papel importante. Aquí Shadow Freddy encierra a Mike, Norman y William, una maraña de recuerdos dispersos en un solo momento. Los tres habían lastimado a Cassidy y ella quería que sufrieran para siempre. Mike por rechazarla y echarla de la fiesta. Foundry, Henry, por matarla y usarla como peón. William por matarla 2 veces y desencadenar su furia. Cada uno tenía su sala personalizada. Foundry debía defender al peluche de Freddy, representando a Mike en coma tras la mordida, enfrentando a los Nightmare. William debía revivir la noche donde no pudo salvar a 6 niños. Mike vivía una semana previa a un cumpleaños sabiendo lo que pasaría, atormentado por el peluche, y sufriendo todas las mordidas causadas por Shadow Freddy. Finalmente Mike sufre la mordida. Elizabeth Puppet, controlando el peluche, le dice que lo volverá a juntar. Mike muere en esta simulación mientras los otros dos siguen luchando. Mientras tanto, Shadow Freddy quería más. Buscaba controlar toda la red, conocida como FNAF World. Pero no podía sola, debido a los guardianes que William había puesto. Así que, tras la muerte de Mike, este fue transportado a Villagetrónica. Antes habló con el peluche, que tomando la forma de Adventure Fredbear intentó manipularlo para derrotar a los guardianes. Pero cuando el verdadero Golden Freddy controló la fusión de ambos, le dio instrucciones a Mike para conseguir el final bueno y escapar.
Mike encontró los relojes y activó todos los minijuegos de FNAF 3 para lograr el a pie de y escapar. Luego habló de nuevo con el peluche, confirmando que este es el final canon. Tras escapar del sueño, Mike despierta como endoesqueleto dentro de Freddy tras el cierre de la cuarta de apertura de Fredbear's. Bonnie y Chica notaron que era él, pero seguía bajo el mando de Shadow Freddy. Con ayuda de Puppet, Mike escapó. Después se regeneró, pasando de ser un endo a parecer una persona normal. Los años pasaron y Fredbear abrió de nuevo como Fazbear Freeze. Mike se unió como guardia de seguridad. Tras que Henry les diera una pista para encontrar la Safe Room, descubrieron a Springtrap, la fusión de William y Andrew, con Andrew controlando y manteniendo a William prisionero. Mike pasó toda la semana intentando liberar a su padre, mientras Shadow Freddy aparecía y Phantom JJ dañaba los sistemas. Finalmente logró rescatarlo de FNAF 4, y prendió fuego a Fazbear Freeze con la esperanza de destruir el remanente oscuro. Pero este es más resistente que el normal, así que cuando Springtrap salió de los escombros, sin William dentro, se volvió Dark Springtrap. Inmediatamente, tras ser liberado, William puso como objetivo liberar a Elizabeth. Se infiltró en Circus Baby Rentals y construyó el escondite contra los Midimers, pero por algún motivo no pudo avanzar más. Entonces le pidió a Mike que fuera él. Mike se volvió técnico del Rentals y bajó, pero había un inconveniente. Shadow Freddy sabía de esto. Tomando la forma de Yendo, engañó a Mike imitando la voz de su hermana para que juntara a los Funtines. Luego tomarían su cuerpo robótico, razón por la cual mataron a otros dos técnicos y escaparon. Mike cayó. En la noche 4, las minirenas entraron en su cuerpo, y Yendo lo envió al Scooper. Allí destruyeron su cuerpo hasta que quedó solo sueldo. Mike fue escopeado y Anar usó su cuerpo para escapar. Luego lo abandonó, cumpliendo el plan. Después, alguien, Andunito CPR, anunció a Henry que los Funtimes habían escapado y que ya no eran útiles. Tras décadas de encierro y decenas de niños muertos, Henry decidió volver para detener todo. Henry regresó como SEO, destituyó a Shadow Freddy y reabrió él. Freddy Fazbear's Pizza Place de 1972. Tras esto, mandó un mensaje a través de la red, imitando la voz de su padre para atraer a todos los animatrónicos. Él tenía un plan especial para su hija. Construyó, a partir de Yendo, un traje, Lefty, y lo envió a atrapar a Puppet, uniendo así las dos mitades de su hija en una sola. Luego estaba Enard, que se dividió en dos. Scrap Baby, la verdadera Elizabeth, y Molten Freddy. Finalmente estaba Scrap Track, controlado por Shadow Bonnie, quien tras el incendio se reconstruyó con piezas de Fredbear. Por alguna razón imitaba a William, tanto su voz como su comportamiento, aunque lo hacía notablemente mal. Tras esto, le pidió a Michael que tomara el puesto en el Pizza Place, pero después de hablar con William, se dio cuenta de que era una trampa, así que se negó. Henry, al no obtener respuesta, mandó otro mensaje para que quien fuera tomara el puesto de Mike. Alguien respondió, pero nadie podría haber anticipado quién era. El que respondió fue Lamar, que después de 40 años regresó. Él fue el voluntario y, tras volverse franquiciado, reconstruyó el local. En la sala subterránea supervisaba a los animatrónicos. Molten lo reconoció como un cumpleañero, Elizabeth también lo reconoció, aunque definitivamente no era quien esperaba. Finalmente, el sábado, Henry inició su plan. Cerró todas las salidas e inició un gigantesco incendio que destrozaría todo el remanente del lugar. Dio su discurso, condenando a Scrap Track, quien probablemente creía que era William, y reconociendo la valentía de Lamar por ser el único que tomó el puesto. Dijo que estaba cerca, aunque no tanto. Tras el incendio, Andunir notificó que Fazbear ya no era una entidad corporativa y le entregó a Lamar su certificado de completición. Lamar no murió, solo su Horrocrux de chica. Henry sobrevivió y reformó Fazbear como una LLC. William y Mike seguían vivos, y para peor, Lefty ni siquiera había atrapado a Puppet. Solo era un secuelo. Ahora retomamos con Foundway. Él había sido el único que no escapó de la Matrix, y tras eso apareció en otro lugar, la UTM, donde Nightmare lo atormentaría para siempre. Cada animatrónico se burlaría de él, excepto Foxy, su Horrocrux, y Mayora, su esposa. Nightmare le recordaba a quien no debía matar, Andrew. Cassidy quizás perdonó a su padre por matarla, pero no a su hermano gemelo. Tras terminar el último reto, vemos donde Foundway ha estado desde incluso antes del inicio de FNAF 1, dentro de Fredbear. Así es como termina la historia por ahora, con un final abierto que seguirá, pero eso será en otro momento.